Yo definiría que el contexto de Guatemala es un contexto de profundo deterioro de la democracia y particularmente del Estado de Derecho. Es algo que ha venido ocurriendo como respuesta a los grandes avances que hubo en la lucha contra la impunidad, tanto movidos por el trabajo de la CICIG y por el trabajo invaluable de un montón de jueces y fiscales y abogados en el país, pero también por el trabajo que otro grupo de abogados trabajando en materia de derechos humanos o en materia de niñez y de persecución contra la trata, empezaron en el avance y la lucha verdaderamente comiéndose el mandado de la impunidad, particularmente de las graves violaciones de derechos humanos. Y esto yo consideraría importante recalcar cómo el combate contra la corrupción llegó, así como la búsqueda de la justicia transicional, llegó a tocar los intereses de los actores más poderosos del país. Aparente legalidad, eso se suma a las amenazas, a los ataques físicos, etcétera. Entonces esto ha generado que tengamos que establecer, por ejemplo, estrategias comunicacionales. A través de la Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad, estamos presentes en las redes sociales y transmitimos algunos mensajes. También dentro de esa comunicación hemos tratado que nuestros jueces y juezas y en lo personal acercarnos a la población, que pueda establecerse que nuestros fallos son estrictamente jurídicos, porque uno de los ataques fundamentales a través de los net center es tratar de desprestigiar nuestro trabajo indicando que pertenecemos a determinado sector o ideología de la sociedad y que nuestras decisiones son políticas y la decisión de un juez nunca es política, es jurídica. Entonces también hemos tratado que esos mensajes, esa comunicación a través de la argumentación, la fundamentación de nuestras sentencias sea clara hacia la población. Yo tengo una denuncia que en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que mi última petición fue formulada en el año 2012. 8 años después, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios no le da respuesta. Entonces también nos toca hacer una articulación de factores jurídicos y entonces tenemos que establecer cuáles son las estrategias, porque no puedo atender esa cantidad de denuncias en un día. Te imaginas, las 24 horas del día no me son suficientes para poder cubrir el trabajo del juzgado, defenderme de cada uno de esos ataques que coinciden en tiempo y además, como decía Claudia, paralelo a esto te están generando una ideología de odio a tu alrededor a través de mensajes de personas que ocultan sus identidades en las redes sociales. Uno de los mayores problemas que he tenido en el último año son los ataques de personal auxiliar, de personal que trabaja conmigo, que ha pasado por grabarme con sus teléfonos celulares, de filtrar información, de enviar fotografías vía WhatsApp de mis resoluciones previo a que esas resoluciones sean debidamente notificadas a todos los sujetos. También estas grabaciones han sido reproducidas. La pérdida de expedientes. Yo tengo pérdida y sustracción de muchos expedientes, incluso se ha determinado que algunas de las actuaciones han estado bajo reserva porque son casos de muy alto impacto. Y tras un año de estar solicitando a las autoridades del organismo judicial el cambio de ese personal, no ha sido efectivo, no han logrado cambiar al personal, porque hay una protección interinstitucional de ellos. En mi caso, yo puedo decir que es un ambiente hostil, un ambiente duro, tosco, y esto porque considero que desde aproximadamente el 2016 han venido una escalada de acciones, de violencias, que van desde seguimientos, acosos, amenazas que muchas veces fueron por redes sociales, amenazas que fueron también de forma directa, que considero que son técnicas que lo que buscan es precisamente sembrar miedo, sembrar terror, para que ya no se siga haciendo la labor de denuncia, la labor de búsqueda de justicia, la labor de acompañamiento
a las personas a las que hemos decidido unir nuestras voces, quienes en este caso acompañamos desde la abogacía. También otra situación que en mi caso se viene a sumar a todas estas cosas que comento es el asesinato de mi hermano. El asesinato de mi hermano en el marco de un caso emblemático y de que desde que ocurre el asesinato, yo he estado pidiendo justicia y es muy desgastante saber que me enfrento ante un sistema de impunidad, un sistema que no me permite avanzar, un sistema que me causa incertidumbre por las circunstancias en cómo ocurre el asesinato de mi hermano y en el marco de lo que ocurre el asesinato de mi hermano, pero esto continúa y continúa en el sentido que como no hemos parado en el acompañar casos, en el seguir en el litigio, pues vienen acciones ya más personales y más de invasión. Se han hecho por al menos 5 allanamientos a diferentes residencias en las que he estado. Entre intentos y allanamientos en donde han tomado y han buscado información, tanto de mis expedientes de trabajo que he utilizado, como de las fuentes también de mi computadora, ¿verdad? Y es muy difícil porque, como mencionaba la doctora Erika Ifán, si no hay investigación, la situación de hostigamiento continúa. Si existe impunidad, no podemos saber de dónde vienen precisamente las amenazas. Podemos suponerlo, ¿verdad? Podemos percibirlo. Un juez que es sometido a proceso por los actos realizados en su función judicial es una manera de coartar el libre ejercicio de la función judicial. Cuando en todo orden democrático existen pesos y contrapesos, pero también existen procesos de control judicial. Lo que no es permitido es que haya acusaciones de índole penal en contra de magistrados por el hecho de haber proferido una decisión judicial en un sentido. Eso significa una clara amenaza. Entonces, hemos venido acompañando esta situación, hemos tenido reuniones con los magistrados de la Corte Constitucional que nos han dado elementos muy valiosos para llevar a cabo nuestro monitoreo de la situación en Guatemala, y la comisión se ha pronunciado ya en varias ocasiones en comunicados de prensa haciendo un llamado al Estado guatemalteco en su conjunto para que se inhiban de cualquier acción intimidatoria en contra de magistrados de altas cortes, pero también de jueces en general. Claudia creo que lo ha dicho muy bien. Lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas, cada uno dentro de nuestros ámbitos. De hecho, es lo que está haciendo todos los actores interesados. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas han tenido un rol fundamental. La propia organización ha tenido un rol fundamental en la construcción de los acuerdos de paz y luego el seguimiento a los mismos. La sociedad civil guatemalteca es una sociedad civil muy potente, una sociedad organizada, muy conocedora de la situación, y creo que juega también un papel muy importante, que es en el fondo lo que tenemos que hacer. Tenemos que mover la voluntad política, primero para darnos cuenta cuál es la situación en la que estamos. Y a partir de ahí empezar a tomar acciones decisivas. Yo creo que todo Estado, por naturaleza, tiene hecho un compromiso, ha hecho un compromiso el Estado con el respeto a los derechos humanos. Guatemala es Estado parte de la Convención Americana. Guatemala ha reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Guatemala ha suscrito la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y esto significa que el Estado, entendido desde una concepción amplia,
ha hecho un compromiso a favor de los derechos humanos. Por lo tanto, lo natural es ser consecuentes con ese compromiso.